Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, ya tenemos al invitado aquí. Tenemos a nuestro invitado de gala, que gracias, le agradecemos muchísimo el haber accedido a nuestra invitación, que teníamos mucho tiempo tratando de que viniera, porque estos son los temas que nos apasionan a nosotros, los temas filosóficos, los temas de concepto, los temas que originan todo nuestro pensamiento. Tenemos aquí a nuestro distinguido invitado, Cristian Peralta, sacerdote jesuita, bioeticista, sacerdote jesuita, profesor del Instituto Superior Bonó, graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, de Loyola University en Chicago, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente que prepara un doctorado en Filosofía y Bioética por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Bienvenido, Padre Cristian. Un honor para nosotros tenerlo por aquí. Bueno, muy buenos días. Ya terminé el doctorado. Ya lo terminó, sí. Ya esa calva que tengo es gracias a ese doctorado. Yo voy por aquí. Yo estoy haciendo el mío. Le iba a preguntar porque sabemos cuando hablamos la primera vez estaba en Madrid haciéndolo. El mío está en proceso, por eso no estoy calvo. Todavía no está calvo. Así que muy, muy contento de tenerlo. Y vamos a iniciar inmediatamente preguntándole qué es la bioética, qué es y por qué se decidió por esa disciplina en específico. Bueno, la bioética es una disciplina más bien joven, está cumpliendo unos 50 años de su desarrollo como disciplina, casi 100 años del uso la primera vez que se usó ese término, que fue por un pastor protestante, Fritz Jahr, en Alemania, que quería indicar que se necesitaba una nueva ética que velara por la vida. Y ya en los años 70, Van Rensselaer Potter, un oncólogo de origen holandés, pero radicado en Estados Unidos, retoma el término y pide una ciencia, una bioética, una disciplina que colabore en el diálogo entre las ciencias exactas y las humanidades. Y precisamente la bioética es eso, una mesa de diálogo entre distintos saberes en aras de la búsqueda de consensos y el bien común. Esto abre muchísimo campo. No, completamente. Y nosotros ya estamos hablando fuera de cabina, en off, de la especialidad de los jesuitas en particular por las ciencias, por la filosofía, por los aspectos científicos. Hemos visto el aporte de los jesuitas en todas esas disciplinas. Ahora, ¿por qué esa disciplina de manera personal? ¿Qué le atrajo de esa disciplina? Pues mira, es la unión de dos vocaciones. Yo, antes de ingresar y buscar como la manera de vivir o desplegar los dones que tengo, buscaba servir a otros y lo hacía a través de la medicina, y comencé como buen joven estudiante a estudiar en la UAS medicina. Pero después de 3 años fui discerniendo mi vocación y descubrí que era por el sacerdocio. Entonces ahí descubrí la filosofía. Que la medicina es un sacerdocio. Claro, claro. Es una manera de servicio excepcional, sí. ¿no? Entonces ahí descubrí que uno de los elementos más importantes en la práctica clínica es no solamente la defensa de el médico, sino también la ayuda al paciente para que reciba la atención adecuada, la humanización de los servicios de salud, y también una pregunta que ha ido rondando en mi reflexión como bioeticista, que tiene que ver con la justicia. Cómo las personas más pobres de nuestro país pueden recibir atención médica de calidad, y eso supone una reflexión ética. Yo veo la bioética muy transversal, sí, porque toca, te ha mencionado justicia, salud, o sea, es una serie de elementos, de valores primarios del ser humano. Pero históricamente, o sea, nosotros vivimos
paradójicamente, aunque mucha gente no lo entienda, nosotros vivimos en la etapa menos violenta de la humanidad. Así es. Y eso tiene mucho que ver probablemente con la elevación del estándar de vida de la gente. Como la gente vive mejor, valora más la vida, Sí, Claro. en sentido general. Entonces, ¿hay algún punto de inflexión en la historia en el cual nosotros hayamos adquirido esa apreciación por el valor de la vida? ¿Cuándo nosotros comenzamos a apreciar la vida? A apreciar la vida y a querer preservarla? Porque y nosotros extenderla. vemos en las películas del oeste, en la película de la medioevo, la película de la Que mataban, prehistoria, y se mataban. mataba como respirar. No, y otra cosa también que vemos, que parece que se apreciaba más la eternización después de la muerte en la historia antigua. Por eso vemos las pirámides, por eso vemos esos monumentos funerarios enormes. Entonces, ¿cuándo es que el ser humano comienza a cambiar la posteridad por la vida? Yo creo que primero es cierto, ha habido una evolución y un crecimiento en la valoración de la vida humana en general, y yo creo que hay momentos de inflexión. Por ejemplo, la evolución humana, cuando comenzamos a reunirnos para cuidarnos mutuamente, cuando comenzamos a sanar las heridas de aquel que en medio de la batalla y en medio de la casa recibe un golpe. Los neandertales. Claro, comienzan ahí, hay un cuidado ya por la vida y un aprecio distinto, una mirada distinta unos de otros. Pero claro, yo creo que... Y no es una ética del cuidado al más débil. Sí. O sea, eso no es eso la preservación de la especie como especie o la apreciación de la vida. Sí. O sea, ahí se mezclan las dos cosas. Exacto. Porque una cosa es este primer momento de cuidado al más débil, de que yo quiero proteger a aquel que es parte de mi grupo. Pero del mío. Del mío. Del propio. Para entonces después mirar y reflexionar, creciendo en esa reflexión, para universalizar los valores humanos. Y eso, de hecho, es muy reciente en la historia, ¿no? Sí. Una cosa es mirar al enemigo y otra cosa es valorar toda vida humana. Sí. ¿No? Fíjense que los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es de ayer. Sí, sí. ¿no? Claro, De claro. la historia. En la historia no es nada. Claro. No es nada. Y hasta hace muy poco, para no mencionar conflictos actuales, teníamos que la valoración de la segregación racial era una infravaloración de la vida humana por el color de piel, ¿no? Pero hay una tendencia todavía a deshumanizar, al contrario. Claro. A clasificar la vida. No es a deshumanizarlo. Sí, O sea, como es lo que usted acaba de mencionar, el racismo. Bueno, como es de este color, Sí. él no tiene los mismos derechos. Defendemos Claro. la vida, Está pero hay deshumanizado. personas que se merecen menos, que no Exacto. califican o no clasifican para ser defendidos. Pero para tú entender que merecen menos, tú lo tienes que deshumanizar. Tengo que deshumanizarlo, Sí. y eso, mucha de la reflexión filosófica o incluso teológica ha servido para justificar esa minusvalorización de ciertas personas. Pero en el Imperio Romano, los que no eran ciudadanos Claro. tenían menos, claro. menos capacidad de sustentar una vida. Y en la menos antigua Grecia, En la la antigua democracia Grecia. era para los Claro. ciudadanos. los ciudadanos Sí, no de la ciudadanos. polis. Hombres. Sí, Ajá. Porque Y también... De las polis. O sea, Claro. de ciudadanos de determinado lugar y hombres nada más. O sea, los campesinos no eran ciudadanos, eran los que vivían en las ciudades. Sí. ¿Y cuándo comienza entonces a apreciarse la vida per se, la vida para todo el mundo? Usted dice que es temprano, relativamente. Revolución Francesa, probablemente. También, yo creo que también todo el tema del renacimiento, colocando al ser humano El como humanismo. centro, es un punto de inflexión, la Revolución Francesa, y también en el siglo XX, como les mencionaba hace un momento, hubo otro salto más que tiene que ver con los derechos universales. O sea, considerar a todo ser humano como igual es una novedad histórica. Exacto. Y que supone una exigencia ética. Y ya no hay clasificación legal, ¿No? Y sino transferir, el hecho de vivir ya, de ser un ser vivo ya, Claro. te da ese derecho. ¿no? y transferir esa concepción a todos los planos de la vida. Por ejemplo, el plano laboral, los convenios de protección, Los derechos después la del revolución trabajador, industrial, claro. después el derecho al sufragio de la mujer. O sea, irlo transfiriendo, después la Convención de Protección de los Derechos del Niño,
la protección de derechos de los migrantes. O sea, eso fue un proceso histórico para, eso, ok, somos todos iguales, entonces vamos a materializar la igualdad en los diferentes planos que se va... En derechos concretos de cada... Y eso es la civilización occidental, porque hay sitios, hay civilizaciones o secciones del planeta en donde los criterios son diferentes, ¿verdad? Es la visión europea. Europeísmo. Ese que se establece a nivel mundial una garantía por la vida, un aprecio a la vida, es occidental, ¿verdad? ¿Dónde nace? O sea, ¿en qué reside la vida? O sea, ¿cuándo es una persona, cuándo se puede decir que una persona está viva? O sea, la vida, ¿dónde reside la vida? Si es por el hecho de ser humano y respirar, es el punto que quisiera... De ser autónomo a nivel fisiológico. Claro. Es una pregunta muy interesante porque es una discusión en muchos de los temas de bioética actualmente. Si uno escucha los discursos que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, todo el tema del derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, que son temas muy discutidos actualmente en el mundo, tienen que ver con esta pregunta. Más que cuando es vida humana, porque la biología ha avanzado a tal punto que nos damos cuenta cuál es la dinámica vital de los seres vivos desde muy temprana etapa de desarrollo. Ha avanzado a tal punto que hay que parar claro. decir, miren, con eso no. Claro. O hasta aquí. Sí, sí. Ahora, otra pregunta que surge más allá de lo biológico es ¿cuándo este ser que está biológicamente vivo tiene derechos? Es una persona, ¿no? ¿Es una pregunta legal o es una pregunta eso bioética? tiene respuestas legales y respuestas filosóficas. Exacto. Claro. Sí. Que no necesariamente son iguales. No. ¿Y es aceptado por todo el mundo o hay alguna discusión sobre el hecho de que una vida es una vida y por tanto es válida, es valorada? Ha de ser cuidada, ¿no? Y cuidada. Pero ni siquiera hay consenso mira, nosotros llegamos a Marte y todavía nosotros el método de cálculo del embarazo es empírico. Sí. Es a través de cuántas semanas tiene una de gestación. Bueno, cuando a partir de la menstruación se cuenta X, o sea, es un cálculo empírico, no preciso. Pero entonces, fíjense, el tema ahora que menciona Marte, y cuando los primeros días de la exploración en Marte se publicó la noticia, dice, están felices los científicos de la NASA porque hay señales de que hubo en algún momento, vida. por restos de gases de bacterias, vida. Y yo pensaba, sí, pero ven acá, lo que me está diciendo usted es que allá usted sí valora esa vida. Y aquí no. Y aquí no. Entonces, fíjense que este lenguaje es siempre un poco ambiguo, por eso, ¿no? y ahí iba precisamente al lenguaje. Porque, y por eso hice ese símil con el método de cálculo del embarazo, que no se sabe a ciencia cierta cuándo es. Pero ¿qué dice nuestra Constitución? Se protege desde el momento de la concepción. Porque no es un momento. Porque ese momento es imposible todavía la ciencia no puede aislar el momento. O sea, la palabra momento está mal empleada. Es desde el periodo de la concepción. Claro, porque es porque es algo que se da en un intervalo que no necesariamente es un momento. Claro. O sea, y ahí viene, y eso es lo que refleja, claro, la intención del constituyente se ve clara cuál es. Ahora, esa falta de conocimiento nuestro, esa limitación probablemente del lenguaje o de la conceptualización de quienes escribieron, trae una discusión, porque no se sabe a partir de cuándo es. Por eso no está individualizado. Sí, pero son debates jurídicos o legales. Lo que pasa es que él es filósofo y yo abogado. Sí. me estoy dando cuenta, sin ánimo de entrar en un debate que es muy socorrido, muy recurrido fuera y que trae muchas diatribas. Yo me quiero enfocar en la parte de la vida, porque nosotros
aceptamos y reconocemos la vida con un valor, y todo el mundo en la calle dice, no, el valor de la vida, no importa que esa persona esté inválida, que no pueda hablar, que no pueda, si respira y es humano, tiene un valor, ¿verdad? Si es desvalido, si le cortaron las 2 manos, si le cortaron los pies, independientemente de su utilidad en la sociedad, esa persona tiene un valor. Y ese concepto no solo se extiende a los seres humanos, nosotros por ejemplo, nuestras mascotas, nosotros apreciamos la vida en diferentes manifestaciones. Sí, pero más la vida humana. No, lógico, yo creo que es muy importante este tema que plantea Luis José. ¿Por qué? Porque, claro, a veces nosotros queremos definir qué es una vida y definiéndolo dejamos fuera a un buen grupo de personas. La limitación del lenguaje. La limitación del lenguaje. Claro. Entonces decimos, bueno, una vida es apreciada o una vida humana debe ser apreciada por el uso de la razón. Digo, espérate un momento. Porque ¿hasta qué punto valoramos eso? Porque el niño, el bebé, el recién nacido, no tiene el uso de razón desarrollado como un humano adulto o una persona con una discapacidad mental. Entonces, ¿será menos valorado? Por eso se ha pedido que se deje de utilizar la palabra minusválido. Dice porque es menos valor. Claro. Eso, y no tiene sentido. Y no tiene sentido. Es verdad yo me quiero ir, siempre me voy a las contraposiciones conceptuales. En la antigua Esparta, los niños que nacían con un defecto, que no podían ir a la guerra, eran sacrificados, porque no tenían un valor utilitario para esa sociedad. Y en ese sentido, todo el mundo entendía correcto y la ética que existía ahí era que ese niño podía ser descartado. Bueno, nosotros hemos avanzado tanto. El derecho romano, que es la base de nuestro sistema, tenía la presunción de proteger al niño, infant conceptus pro natus habetus iure. El concebido se protege como si hubiese nacido para todo lo que le favorezca. Pero tenía una coletilla, esa máxima que decía, a condición de que nazca vivo y viable. Vivo y viable. O sea, ¿qué era viable? Bueno, nosotros ahora mismo podemos, aquí sentados en esta cabina con aire acondicionado y computadora y de todo, sobre la viabilidad. Podemos decir, bueno, ¿qué es viable? Bueno, pero ¿y en Roma? En esa época, año 300 después de Cristo, Justiniano, que fue que codificó todo. Claro. De hecho, la viabilidad es un tema bastante como flexible, para llamarlo de una manera. Y lo vemos muy fácilmente en que no es lo mismo nacer, para no irnos muy lejos, aquí en Santo Domingo, donde hay diversidad de hospitales, que nacer en Capotillo, Dajabón, donde hay que buscar un lugar donde ser atendido en caso de dificultad. Claro. Entonces, tiene que ver la viabilidad a veces también con factores externos. El entorno. El entorno. Entonces también es un tema de justicia. Por supuesto. Claro. Y donde entra el concepto que mencioné ahorita, la ética del cuidado. Claro. O sea, un niño con algún problema, una enfermedad o algún tema cognitivo en Capotillo de Jabón, para usar el mismo ejemplo, no es lo mismo que y vamos a ponerle nombre, con autismo, con síndrome de Asperger, cualquier trastorno de eso, no es lo mismo en Capotillo de Dajabón que en Boston. Claro. O sea, ese niño puede estar allá a la universidad. La apreciación de la vida, por eso es tan importante mirarla desde las políticas públicas también, porque eso nos hace ver cuáles son realmente las apreciaciones que tenemos sobre la vida humana como sociedad en un país, ¿no? ¿Por qué? Porque eso revela cómo cuidamos a nuestros ciudadanos, cómo cuidamos al más débil. ¿Qué necesitamos para que la vida humana se conciba como digna
allí donde estemos. Exacto. A mí me llama mucho la atención que mientras más desarrolladas son las sociedades y los países, más valor supuestamente le asignan a la vida humana. Es decir, la vida humana vale más, como usted acaba de decir, en esos países que tienen todos los recursos del mundo y tienen una asistencia más efectiva sobre la vida, no importa cuán débil sea. Sin embargo, en esas sociedades son las que más se desprecia la vida en el útero de una madre. Es decir, ¿por qué hay esa contradicción? Es como una relativización, ¿no? Del concepto. Yo creo, a mi modo de ver, analizando un poco estos temas, que tiene que ver mucho con el valor primordial que existe en las sociedades contemporáneas y especialmente producto de las sociedades de bienestar, que es la autonomía. Este valor que es importante para el desarrollo de las personas y que se ha conquistado con mucha sangre, sudor y lágrimas, se ha convertido también en un elemento que puede sacar a la luz como nuestros propios egoísmos. Entonces, en este sentido... Que es nuestra naturaleza. Bueno, hay que ver, espérate, no te me vayas tan lejos. No es justificado. Ayer lo discutía yo con mis estudiantes de ética, este tema, si somos egoístas por naturaleza o no. Pero tiene que ver con esto. O sea, cuando ya yo me separo a tal nivel de autonomía que solamente busco mi beneficio individual, el cuidado y el velar por la vida de otros resulta cada vez más difícil. Se convierte en un problema. En un problema. Impresionante. Eso quiere decir que hay derechos fundamentales inherentes a la persona que son más importantes que otros. Entonces, la libertad. La libertad. La libertad, por ejemplo, cuando un derecho se convierte en más importante que otro. Por ejemplo, ¿qué puede ser más importante que la vida en una sociedad? La vida humana, porque son conceptos y afirmaciones que uno hace como sociedad. Y dice, bueno, lo más importante y fundamental es la vida. No hay nada más importante, porque ni siquiera la libertad. De todos los derechos, porque sin vida no hay derechos. No hay derechos. Entonces, cuando llega el momento de contraponer un derecho frente a otro, ¿cómo se toma la decisión? Por ejemplo, la vida de una criatura frente al derecho de libertad de otra. O la vida de una criatura frente a la vida de la madre. Sí. O sea, ¿cómo decidimos quién? Ahí es más fácil. ¿Cómo decidimos quién vive? Ahí es más entendible. ¿Cuál vida vale más que la otra? Como en estas sociedades modernas dicen, no, el derecho sobre el cuerpo propio y la libertad es fundamental sobre cualquier otra cosa, que es lo que se está planteando. Es esa contraposición de derechos que por lo general en ética se llaman dilemas, que en muchas ocasiones no tienen una solución adecuada que sea satisfactoria para todas las partes. Entonces tenemos que saber que tenemos que ceder en algún momento en estas discusiones. Ahora bien, ese ceder tiene que ir en consonancia con el respeto del otro y sabiendo que hay derechos que están por encima de otros. De otros. Entonces no es lo mismo discutir la libertad que la vida. Entonces a veces hay que mediar. Eso en derecho es la ponderación. Claro. Cuando hay un conflicto de derechos fundamentales, se establece cuál de los dos debe dársele prioridad en su protección sobre el otro. Ahora bien, porque aquí estamos tratando de descifrar un acertijo que es difícil. Volvemos al punto donde hay dos derechos iguales, porque estamos viendo la vida como un concepto lineal, igual, transversal para todos. O sea, donde hay dos derechos a la vida que están en conflicto. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es
¿Cómo nosotros decidimos quién sí y quién no? El dilema del ferroviario, de aquel cuento clásico, sí. clásico del ferroviario que tiene que defender a su hijo o a los pasajeros. a los pasajeros. Sí. ¿Cómo se dirime? O sea, ¿cómo decidimos eso? Yo creo que es y lo respondemos a nivel filosófico. Eso es un clásico caso de deliberación, ¿no? De deliberación que tenemos que mirar razones. Pero yo creo que detrás de esto también hay una falsa solución, que es decir, siempre tenemos que eliminar una. El principal, yo creo, paso que hay que dar es, bueno, ¿cómo podemos salvar ambas? Esa es la primera pregunta. Estamos partiendo del supuesto donde ya pasamos. Claro. Donde ahora, pasamos ese. Cuando pasamos ya ese supuesto, entonces tenemos que mirar cuál es aquella vida, según los parámetros de la bioética y de la ética en general, cuál de estas dos vidas tiene mayor probabilidad de subsistencia y mayor calidad de vida. Esto lo vimos ahora mismo en la pandemia. Yo estaba en España. En España, en ese momento del surgimiento de la pandemia, ¿qué ocurre? Bueno, en el surgimiento de la pandemia dice, no tenemos los recursos suficientes. Tenemos que decidir quién va a acceder a los recursos. No. Quién sí y quién no. El famoso triaje, ¿no? Bueno, pero en lo que en una emergencia de un centro de salud llegan 50 casos al mismo tiempo. Entonces, bueno, este tiene un tiro, el otro fue un accidente. O sea, hay que decidir a quién atendemos primero. Claro. Sí. Incluso a veces teniendo que decidir de manera dramática por aquel que dice, bueno, este no va a tener ni calidad de vida, ni probabilidad de vida. O hay 4 pacientes y 3 pintas de sangre. Claro. Sí, pero incluso esos casos se pueden dirimir, se pueden decidir bajo un protocolo preestablecido, que son lo que tienen la mayoría. Los médicos tienen un protocolo y dicen, bueno, en caso de esto y esto se decide de esta manera. Está preestablecido. Sí, una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Entonces, se basa en eso. Y hay que hacerlo porque los recursos no son limitados, ¿verdad? Pero hay un protocolo que se define en base a una ética, a una forma, a una norma. Y a un objetivo. Y a un objetivo de eficientizar. Pero en ese momento nosotros le asignamos a cada vida un valor. Y es un valor que es equiparable uno al otro, solo que nosotros estamos priorizando una situación, no la vida. Bueno, claro. Y en ese proceso de asignación de valor a las vidas, hay vidas que la sociedad le elimina todo valor y que entonces decide terminarlas. Vamos a poner pero exactamente, yo no se le iba a dejar ahí porque tenemos que ir a una pausa porque eso hay que beber agua para contestarlo. Así que vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien.